Hola los niños, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas que son la recepción de productos lácteos y toma de muestras. Esto relacionado a visitas que se están haciendo en, en las unidades que posiblemente nos pueden acarrear algún tipo de toma de muestras por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, pues queremos también eh, decirles cómo es este proceso para que ustedes estén muy atentos. Entonces, comenzamos con el primer tema, que es el proceso de la recepción de materias primas. Sabemos que las materias primas eh, son nuestra base para preparar todo lo que es nuestros alimentos dentro de las unidades. El objetivo, que es muy importante, es que se definen las acciones que se deben realizar al momento de recibir toda clase de alimentos, de tal forma que se puedan evitar la contaminación de estos y garantizamos la inocuidad de los mismos para el consumo de todos nosotros. ¿Quiénes son los responsables? Pues los manipuladores de alimentos. En el procedimiento de la ejecución, lo primero que deben hacer es que se descargan los alimentos de los vehículos de transporte, ya sea en la cocina industrial o en cada unidad. eh, y por eso uno piensa que es que van de afán, pero lo importante es que no se demoren tanto tiempo en el descargue de estos. ¿Para qué? Para evitar que llegue humo, lleguen materias o partículas contaminantes del ambiente a nuestros alimentos y tengan una menor vida en los lugares eh, de manipulación. Se debe evitar el contacto directo con los envases y embalajes con el suelo y o con cualquier otra superficie que esté sucia. El personal involucrado debe vestir con ropa de la fundación o si es externo, pues que tenga un eh, equipamiento adecuado para tener este descargue de los alimentos. Continuamos con el proceso y ahorita vamos a hacer cómo son la vigilancia que se hace para los alimentos. Se deben tener que la limpieza del vehículo esté adecuada, que nuestros productos estén dentro de una higiene personal de transportista, o sea, que esté eh, adecuadamente vestido, ¿cierto? Que no esté chorreado ni demás, mm, que los productos recibidos corresponden a las fichas técnicas que nos están entregando y que la temperatura, sobre todo de los productos refrigerados y congelados, estén en una adecuada eh, recepción. Acuérdense que nosotros en las unidades vamos a tener que recibir lo que son quesos, yogures y kumis, normalmente que tenemos que tener la temperatura adecuada. Ya ahorita más adelante vamos a hablar de esto. En algunas oportunidades, por cuestiones de paros o porque no hay gas, bueno, por tantas cosas que se pueden presentar, nos puede ocurrir que pues, tenemos que preparar los alimentos en las unidades del almuerzo, no en cocina industrial. Entonces también ahí tenemos que tomarle la temperatura a todo lo que llegue eh, para ser refrigerado. Dentro de las acciones correctivas, entonces debemos tener que se pueden hacer rechazos o devoluciones a los proveedores por temperaturas o por condiciones organolépticas que no sean adecuadas. Eh, lo ideal es que la temperatura establecida para los productos refrigerados esté entre 0 y máximo 5 grados para que nosotros lo podamos refrigerar y no romper la cadena de frío. La cadena de frío que es que el producto se mantenga en una temperatura estable donde los organismos patógenos no lleguen a contaminar este alimento. Entonces, para el procedimiento, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que se debe hacer una planeación de la recepción. Esto que no hace la encargada es la asistente Carolina, que está en contacto directo con cada uno de ustedes, los responsables de la cocina.
¿Por qué? Porque ahí se van a tener en cuenta los saldos, los sobrantes, que son los mismos saldos, la, lo que les falta, lo que les va a llegar, cómo les va a llegar. Entonces ella es la encargada de la parte de planeación. Luego ella hace un pedido de todas las materias primas de cada unidad y asimismo el proveedor hace el envío de acuerdo a la planeación que se tenga. ¿Esto con qué se hace la planeación? Con la minuta patrón que ustedes ya conocen de 5 semanas y pues también teniendo en cuenta los precios. Por eso nosotros hacemos muchos intercambios, sobre todo en las frutas, porque no todas están en cosecha en el momento en que se vayan a dar. Entonces hay que respetar también los costos permitidos por el ICBF. Luego entonces ya llegan toda esta materia prima, se tienen que tener en cuenta que debe tener unas condiciones de espacio, de higiene, se debe tener los equipos de medición como balanzas, termómetros a la mano. Acuérdense, si están en las unidades, si tienen la balanza, pues de una vez se pesa, ¿cierto? Para verificar que sí está llegando lo que es. No necesariamente tiene que estar el transportador, ya don Orlando, don Javier y Sao eh, ahí presentes, sino que ustedes tengan esas materias primas y normalmente ustedes mantienen un ojímetro maravilloso, pero es mejor pesar lo que llega. Y lo mismo con el termómetro. En el termómetro sí lo debemos tener en cuenta. Inmediatamente llega el producto, introducirlo en los productos que estén fríos para tomar la temperatura adecuada. Lo que yo les decía, la expresión visual de las características físicas de la materia prima. Si ustedes ven que llegó un melón, eh, un queso que está abierto, pues inmediatamente avisarle a don Orlando para que lo haga de una vez la devolución y se le entregue al proveedor. No esperemos a 2, 3, 5 días después de que, ay, sí, es que me llegó, el queso estaba abierto, pero pues como yo no le pongo problema, no va a pasar nada. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Y debemos tener en cuenta que los registros que ya están descritos, como el anexo 7, 8 y 9, son de diligenciamiento sí o sí para las unidades, porque esto nos va a salvar de muchas cosas en las visitas de supervisión. Entrando en el tema de la recepción de los productos, que en este caso son los lácteos, ¿cierto? Y sus derivados, entonces vamos a mirar en sí cuáles son. Entonces, para la leche, recuerden que hay leche que la que nosotros estamos manejando en este momento no necesita refrigeración en su eh, recepción, pero posiblemente uno nunca sabe, nos puede llegar leche que sí necesite refrigeración. Entonces, para la refrigeración debe ser entre 1 y 4 grados centígrados. Hay que mirar la fecha de vencimiento que esté vigente. ¿Cuáles son las condiciones de rechazo? Una leche que esté muy pronta a vencerse, o sea que llegó hoy para mañana, inmediatamente la devolvemos, ¿cierto? La temperatura que sea mayor a 4 grados, si es para refrigerar, si no a temperatura ambiente la que nosotros manejamos. Que cuando nosotros la abramos tenga un sabor ácido, amargo o que esté con algún tipo de moho, nos ha pasado. Esto no es cuestiones de manejo de nosotros porque son leches que vienen ultraprocesadas, pero hubo una contaminación, inmediatamente se le debe avisar a Carolina por medio de la coordinadora para que ella inmediatamente le avise al proveedor. ¿Listo? Para los quesos. En los quesos debemos tener en cuenta que las condiciones de calidad deben tener un color uniforme, una textura firme y un sabor característico. Y lo mismo el olor, ¿no? El olor a queso es muy característico. Este debe ser elaborado con leche pasteurizada para evitar todo este tipo de cosas. Debe tener un empaque herméticamente cerrado. Las condiciones de rechazo, un olor rancio que ya se siente ya muy penetrante y las condiciones higiénicas del vehículo de transporte, canastas operarios de distribución son muy frecuentes eh, que rompen las bolsas y esto es una causante de rechazo. Cuando venga un queso abierto, inmediatamente lo vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque ya viene contaminado. El queso absorbe muchísimo
microorganismos del ambiente. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ya para la conservación, ya que ya sabemos que nuestros quesos y nuestras leches llegaron bien, lo mismo el yogur o que venga inflado, una bolsa de yogur, una bolsa de kumis, inmediatamente devolvemos. ¿Por qué? Porque ya viene contaminado. Ya que sabemos que nuestros quesos, nuestros yogures, todo lo que tenemos de la parte láctea está en perfectas condiciones, lo que debemos tener es una temperatura controlada. Para la leche pasteurizada, según la etiqueta, si nos dice que la leche puede estar a temperatura ambiente antes de abrirla, pero después de abrirla la debemos mantener refrigerada, entonces debe tener una temperatura de 1 a 4 grados. Los yogures y los kumis igual de 1 a 4 grados en refrigeración y los quesos de 1 a 4 grados. Lo importante para los quesos es que lo debemos guardar en la parte alta de la nevera, o sea, donde está el flujo de aire entrando. ¿Para qué? Para que él esté en una temperatura muchísimo más controlada. Bueno, vamos entonces a hablar sobre la conservación del queso. En este caso, ¿por qué del queso? Porque es que nos han visitado Secretaría de Salud y en varias visitas ya he dicho cuáles son como las condiciones para almacenar el queso. Nos hicieron una prueba organoléptica, lo llevaron a análisis en un laboratorio y salieron con unos resultados no adecuados. No es una causante de cierre del establecimiento, pero sí una alarma. Entonces, lo que vamos aquí a hablar es cómo debemos conservar este alimento. Ese alimento lo debemos tener en refrigeración, así como había dicho antes, de 1 a 4 grados en la parte de arriba, mientras que esté en la bolsa que viene herméticamente cerrada. Luego de que ya se ha abierto, ¿cierto? Lo debemos mantener en donde ustedes ven ahí que está un recipiente de plástico con una tapa herméticamente cerrada. ¿Esto para qué? Para evitar que el queso absorba todos los microorganismos que está expuesto en la nevera. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos encontrado que así uno les diga y les repita a ustedes, van a siempre a tener que el limón, que la bolsita de leche abierta, ¿cierto? No está cerradita, que la cáscara de la piña, ¿m? Que abren y cierran la nevera. Al momento de abrir y cerrar la nevera, mientras que el queso esté en un expuesto al aire, pues se está contaminando. Entonces lo que debemos hacer es que vamos a utilizar un recipiente donde nos quepa la cantidad de queso que se requiere guardar. ¿Listo? Cuando se guarde, inmediatamente se debe marcar con el rótulo de que la fecha de entrada, la fecha de vencimiento, todo lo que debemos saber. ¿Listo? Alejarlo de que de todo lo que están expuestos, de las carnes, las verduras y las frutas que no estén dentro de una bolsa herméticamente cerrada, que todas las bolsas de las frutas deben estar como marcadas con el lote, marcadas como ustedes ya lo saben hacer. Debemos envolverlo en un empaque original. Si no lo tiene, si hay desgaste o está roto, se debe conservar en un recipiente de vidrio o plástico limpio y desinfectado, muy bien tapado para mantener la frescura. Si ya está abierto, por favor, nos ha pasado de que llegamos y encontramos quesos abiertos, dos unidades diferentes. ¿Sí? Entonces son dos paquetes de queso abiertos, cada uno con un pedazo. Entonces, no, si ya sabemos que tenemos un queso que puede hacer 2 días, pues inmediatamente lo vamos a empezar a gastar ese y no esperar a que se coloque de una textura fea, porque pues esa no es la idea. ¿Listo? Además de esto, pues tenemos que hablar que la contaminación de los alimentos y las fuentes de contaminación pues son muy grandes. Por tanto, no es que solamente sea el queso, sino sean todas las frutas. Si tenemos, no sé, nos quedó arroz, nos quedó algún tipo de proteína del día anterior que no lo pudimos darle a los padres de familia como eh, donación,
o lo vamos a guardar para el calentado del día siguiente. Debe estar todo muy bien guardado porque las visitas tanto del ICBF como de Secretaría de Salud pueden llegar desde las 7 de la mañana. Entonces, si nosotros no manejamos una buena higiene en nuestros alimentos, pues vamos a tener una fuente de contaminación muy grande. Las fuentes de contaminación son dos, la indirecta y la directa. La directa es que directamente va al foco del alimento, ya sea en la granja donde se produzca el alimento, por una eh, higiene incorrecta o por los manipuladores que no se colocan los tapabocas o que no se están lavando constantemente las manos. Y la contaminación indirecta es por los tipos de plagas, por los utensilios contaminados que no sabemos utilizarlos. Entonces estamos pelando la papaya y entonces llegó y ya me cogió la tarde, entonces tengo que destapar el queso y lo hago con el mismo cuchillo, ¿cierto? Entonces hace que se haga una contaminación indirecta. O cuando tenemos una papaya que tiene un desgaste de moho, ¿cierto? Y le colocamos al lado los huevos, entonces los huevos están absorbiendo todo ese material que no es adecuado para ellos. ¿Listo? El concepto de contaminación, pues se entiende que toda materia que se incorpora en un alimento sin ser propia de él, que puede producir una enfermedad a quien lo consume o directamente al alimento. Ya les había hablado los mecanismos de contaminación, entonces está el directa y el indirecta. Aquí estamos viendo uno de los ejemplos donde directamente el alimento está uno contaminado y va a contaminar a los otros. Y la indirecta normalmente siempre es por mala manipulación, que eso nos pasó en el caso que les decía del queso. No fue directamente o no sabemos, ¿cierto? Que fue una mala manipulación del eh, perdón la expresión, manipulador de alimentos, pudo ser que cogió el queso con las manos sucias y lo guardó. Pudo ser que al momento de abrir el empaque lo dejó expuesto al ambiente y hizo que se contaminara. Entonces no sabemos cómo fue, pero la idea es que esto no se vuelva a ocurrir y que tengamos todos los implementos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir. Siguiendo con los tipos de contaminación, entonces tenemos lo que es la contaminación biológica. La contaminación biológica nunca se van a ver directamente los microorganismos, ¿cierto? Pero se van a reproducir dentro del mismo alimento. Entonces eso es lo que pasa cuando vemos que estaba magullada una papaya, pero uno dice, esa aguanta. Pues hasta que 2 días después ya está totalmente moceada y hace eh, que se dañe. O cuando nosotros dejamos, es que hicimos un caldito delicioso en la unidad y nos sobró un pedacito de cebolla, no lo guardamos en ningún tipo de bolsa plástica ni nada, lo dejamos ahí y a los 3 días está totalmente chamuscadita y uno lo abre y está moceada. ¿Por qué? Porque en la nevera también se producen los microorganismos, entonces adicional a eso, acuérdense de limpiar muy bien las neveras que tengan en las unidades. Hay que limpiar por los bordes donde no se ve. Cuando ustedes ven que nosotros estamos haciendo, no solamente los nutricionistas, está la enfermera, está Janet, la ingeniera, hace visitas. Normalmente nosotros vamos a los focos donde no se, ustedes piensan que no, uno no va a ver. Entonces, debajo de las mesas de trabajo, encima de la nevera, por los bordes donde está el caucho de la nevera, ahí se contamina muchísimo y se absorben mucho mugre. Entonces hay que tener eso en cuenta. La contaminación física, entonces es cuando nosotros preparamos y se nos fue el arete, se nos fue la curita que estaba ahí. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros como manipuladores debemos tener la presentación personal adecuada. Recuerden que nosotros no podemos tener ni joyas ni esmalte en las uñas totalmente cortas,
¿Por qué? Porque nosotros al pelar o al manipular algún tipo de cuchillo se nos podemos romper las uñas y esta uña va a ir ¿a dónde? A los alimentos. Entonces, por eso debemos tener en cuenta la presentación personal adecuada. La contaminación química es cuando nosotros estamos dejando algún tipo de elemento de aseo al lado de los alimentos. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta. Y la contaminación cruzada, que es la más fácil de hacer, que es cuando estamos utilizando recipientes eh, como cuchillos en varios lugares o que dejamos, así como está ahí, un pedazo de fruta al lado de un pollo. Entonces hay que hacer esto adecuadamente, por eso tenemos los utensilios adecuados y si no los tienen, avisarles a las coordinadoras para que ellas le avisen a cocina industrial para que hagan el recambio. Ya saliendo de todo lo que es contaminación, vamos a hablar sobre qué es un laboratorio de análisis de alimentos. Lo que yo les decía, el laboratorio de análisis de alimentos es el encargado de velar porque toda la comida que consumimos esté en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos toman unas muestras de los alimentos y se las llevan a su laboratorio para análisis de estos. ¿Cómo funciona un laboratorio de análisis? Eh, Todos los laboratorios son avalados por el INVIMA y por los entes territoriales en salud. Ellos deben tener unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y se caracterizan en 6 pasos que todos los deben tener. El primero es que la muestra con la que se toma, ¿cierto? Debe tener los requisitos mínimos de conservación, ¿cierto? Entonces, yo sé que voy a tomar el queso, entonces yo sé que tengo que tener que una nevera, tengo que estar con los guantes puestos, tengo que tener una higiene personal adecuada para evitar que nuestra muestra sea eh, contaminada por nosotros mismos. La preparación de la muestra, cuando son productos sólidos, debe tener entre 10 y 25 gramos de la muestra, ¿cierto? Como mínimo. Si es en la parte ya líquida, se debe tomar entre 100 y 200 centímetros cúbicos. En el procesamiento, la muestra de alimentos se debe analizar y se debe tener una cabina de flujo laminar. ¿Eso qué es? Eso es como un cuartico súper pequeño donde el aire es lo más puro posible. Entonces, eso es donde yo entro. Yo tengo que tener unas características especiales para poder ingresar. Se hacen las diluciones y luego se siembran en unos medios de cultivo de acuerdo a lo que se quiera analizar. Luego ya cuando ya se han colocado los siembros de los cultivos, se hace una incubación a una temperatura adecuada en unos lugares especiales para que luego llegue el bacteriólogo y haga la lectura de las placas y se entreguen los resultados. ¿Listo? Normalmente esto se demora de 1 a 7 días hábiles. Esas como las características básicas de un laboratorio de análisis. ¿Qué indicaciones generales se deben tener en cuenta? Que al recoger la muestra, ¿cierto? Eh, la persona que le recoge debe primero lavarse las manos, utilizar unos guantes estériles para recoger la muestra. Entonces, si ustedes vengan en una visita y les dicen es que vamos a tomar la muestra del queso inmediatamente, si yo como líder de cocina estoy ocupada, tengo que decirle a un delegado que esté pendiente de cómo se debe tomar la muestra, ¿cierto? Normalmente nosotros eh, tenemos como nuestro ayudante, ¿sí? En cocinas grandes y si no, por ejemplo, el caso de Gualitas y de San Francisco, que solamente hay 2 personas, pues el que está afuera debe estar pendiente de cómo es que se tomó la muestra o cambiar los roles en ese momento y que el líder de cocina esté presente. Entonces, por eso se debe tener esta capacitación para todos, porque en cualquier momento pues nos puede llegar. Entonces, si me van a decir que la toma de muestras la va a realizar la Secretaría de Salud, entonces lo primero que ustedes hacen el favor, primero se deben lavar las manos.
Inmediatamente con ese primer indicio, ustedes garantizan de que la persona que va a tomar la muestra va a tener mucho más cuidado, ¿cierto? Y va a tener muchísimas más normas de higiene que como cuando ustedes dicen, ah, sí, sigan, que es la cocina suya. Y ustedes, como líderes de cocina, la cocina de quién es de ustedes. Debe contar con un tapabocas y los recipientes estériles en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias. Normalmente cuando se va a tomar una muestra de alimentos, todo va en bolsas como de papel transparentes que ellos la abren. ¿Eso qué significa? Que están estériles. ¿Listo? Es necesario que en los alimentos no envasados tomar una cantidad necesaria que pueda alcanzar de un mínimo de 100 a 200 gramos, como les dije antes, y si es líquido, 200 mililitros. ¿Listo? Aquellos previamente envasados habrá que comprobar la cantidad incluida en el envase para comprobar que es suficiente. Luego de tomar la muestra de alimentos, si está en cadena de frío, se debe guardar en una nevera que tenga las indicaciones del producto para que la temperatura no varíe. Y debe enviarse a un laboratorio en un envase completo como muestra. Entonces, inmediatamente me dicen que voy a tomar una muestra de laboratorio de la Secretaría de Salud, inmediatamente aviso a coordinación, esa es su primera parte, ¿sí? De que van a tomar una muestra del queso, inmediatamente aviso a coordinación, yo guardo en una bolsa Ziploc eh, una contramuestra. Entonces ustedes les dicen, listo, entonces ustedes toman esta muestra de 200 gramos, me hacen el favor y me dejan esta aquí aparte del mismo producto en las mismas condiciones en la bolsa Ziploc. ¿Para qué? Para que inmediatamente la coordinadora avise a cocina industrial para que ellos recojan la muestra y la llevemos al laboratorio que nosotros tenemos contratado. ¿Por qué? Porque se debe tener una contramuestra. Porque así como nos estaban diciendo a nosotros que tenía una cantidad de microorganismos, no sabemos porque si fue cierto o no fue cierto. ¿Sí? Afortunadamente, pues lo que les decía, no pasó a mayores, pero si hubiera pasado a mayores, nos hubieran podido cerrar el establecimiento y ahí sí hubiera sido un acabose. Entonces, siempre de que vayan a tomar la muestra, inmediatamente ustedes toman la contramuestra, así como hacen con los alimentos cuando llegan. ¿Listo? Se mantiene en refrigeración, si es de refrigeración, y si es de congelación, en congelación. Si se la tomó de una muestra de medio ambiente, se debe guardar en la nevera. ¿Esto para qué? Para que los organismos se queden quietos y no se vayan a reproducir si las dejamos a temperatura ambiente. Entonces, luego de que ya se ha tomado la muestra de los alimentos, inmediatamente que se debe tener en cuenta el transporte, el almacenamiento y el análisis que se hace en el laboratorio. ¿Por qué? Porque en el transporte se puede haber una contaminación, así como en el almacenamiento y directamente en el análisis. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que se deben proteger las muestras de la luz y el contacto con el aire. Entonces, por lo que yo les decía que se deben tener que, si ya la tomó, que si es nevera, inmediatamente a la nevera y que yo verifique visualmente que sí la está llevando adecuadamente, que dentro de la nevera deben tener hielo o los bloques que es en gel, que es un material adecuado, que esté frío. ¿Listo? Que la muestra esté herméticamente cerrada, de que debe mantenerse fresca, refrigerada durante el transporte y que la cadena de frío siempre se debe mantener. En el almacenamiento que tenemos que tener en cuenta de que se siguen almacenándose en la cadena de frío y que nuestra muestra no se vaya a contaminar con otras muestras. Entonces, por eso yo les decía que siempre debe estar muy bien cerrada. Y en el análisis de laboratorio, pues se debe tener que, adicional a que se hace un análisis químico, también se le va a hacer un organoléptico y uno físico. Entonces, en el organoléptico se va a ver que la apariencia, el color, el olor, el sabor y la textura pues sean los adecuados del producto. Y en el análisis físico-químico para la composición y el valor nutricional.
el microbiológico, que estudia todo lo que ya habíamos hablado de los microorganismos, y si hay un análisis biológico o químico, dependiendo de la muestra. Ya para terminar, entonces vamos a tener unas observaciones generales, ¿cierto? Que las debemos tener en cuenta, como ya se les ha dicho anteriormente, pero pues no falta un recorderis. Primero, la presentación personal del manipulador de alimentos debe ser impecable. Acuérdense que si ustedes se chorrean, de que si tienen una uñita, así sea una uñita, que es que mi nieta me la pintó y a mí se me olvidó, no se les puede olvidar quitarse el esmalte, de que si la tenían larga, porque es que a mí me gusta rascarme el oído por las noches con la uñita larga, no, nada. Toda nuestra presentación personal debe estar en perfectas condiciones porque dentro de las visitas nos pueden bajar puntos por este motivo de que nuestros petos, nuestros guantes, todos los elementos de protección personal deben estar limpios, desinfectados y en los lugares donde deben estar, no en los baños, no es que ahí yo los dejo aquí encima de la nevera porque es que así los cojo más rápido, no, debemos tener un orden adecuado en nuestra presentación personal. Esto por eso yo siempre les recalco que deben tener dos uniformes porque uno no está exento de algún tipo de accidente laboral. El segundo, todos los utensilios, menaje y equipos de cocina deben estar en las perfectas condiciones de aseo y desinfección si se requiere, ¿sí? Y que estén estos procesos diligenciados de manera correcta, sin tachones ni enmendaduras, y deben estar con la firma de supervisión. Si ustedes ven que en una semana pasó la semana 1 y la semana 2 y la coordinadora o el nutricionista o la enfermera no ha ido a hacer la supervisión, a firmar la no supervisión, porque todos los días estamos haciendo supervisión, sino la verificación de que los formatos estén adecuados, avisar. Listo, avisarles a la coordinadora, a la nutricionista, a la enfermera, decirle, oiga, no me ha firmado. ¿Para qué? Para que tengamos todo al día. Cuando se tengan las visitas de Secretaría de Salud, una persona de cocina debe acompañar siempre al interventor, debe conocer los procesos que se llevan a cabo. Nosotros no nos las sabemos todas, pero sí debemos tener claro dónde los podemos contestar de manera adecuada. Un no sé no se puede dar. Es decir, en este momento, perdón, estoy muy nerviosa, pero yo sí sé dónde está la información y dirigirse a él. Nosotros no nos debemos tener aprender todo de memoria, pero sí debemos saber dónde está cada cosa. ¿Listo? Porque nos ha pasado de que cuánto le echan, yo siempre les digo, cuánto le echan a un baldecito de agua para desinfectar la fruta. Un tricito, no, espérenme en un momento. Yo sé, yo lo utilizo la jeringa, pero entonces ya le digo cuánto es, porque es que yo aquí le tengo la medida. Un momento, porque en este momento estoy muy nerviosita, entonces me olvido todo. Entonces, espéreme, yo aquí tengo mi tablita y aquí sé que ya son 5 milímetros de, voy a decir una tontería, Basacual. Entonces le aplico Basacual, ¿sí? Eh, Si se van a tomar las muestras de alimentos, debemos primero, acuérdense, avisar a coordinación para que a su vez avisen cocina industrial para que realicen la verificación del producto y una contramuestra. Inmediatamente que si nosotros ya sabemos que se llevaron la toma, se hizo la toma del queso en este caso, entonces yo también voy a hacer una contramuestra de queso, la voy a guardar en refrigeración herméticamente cerrada y se va a ir. Que todos los alimentos que tengamos en nuestra cocina deben estar en qué bolsa o en recipientes plásticos cerrados, rotulados con todas las especificaciones que ustedes ya saben de rotulación. Que no de nuestras neveras, nuestros lugares donde tengamos un almacenamiento, no estar ni chorreados ni eh, sucios. Yo les decía a las personas que he ido a visitar que eh, suciedad se confunde con que es que no estaba chorreado. No,
sucio, puede ser que cuando yo esté mirando salió un pedacito de mantequilla y que estaba ahí y era mínimo, pero eso ya es suciedad. Entonces, si nosotros ya tenemos esta concepción de que todo debe estar perfectamente limpio, pues nos vamos a evitar muchísimas cosas. ¿Listo? Eso era lo que tenía para decirles el día de hoy. Y para terminar, entonces tenemos nuestra evaluación, nuestra acostumbrada evaluación. Cuando lleguen a este punto, Jessica, la enfermera, estará con ustedes y se me informará para enviarles en el grupo el link de la evaluación. Recuerden que son preguntas de selección múltiple, donde está muy fácil, son 10 preguntitas sobre el tema para que ustedes la contesten y tengamos este proceso como se debe llevar a cabo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por la atención. Si tienen algún tipo de inquietud, duda, sugerencia, pues estamos todos en el equipo de nutrición, eh, como es Jessica, la enfermera, Andrés, el nutricionista, y mi persona, Andrea Monroy, para cualquier cosa. Que tengan un lindo fin de semana y cualquier cosa, pues estamos aquí atentos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos.